Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno, qué rico y qué delicioso de que podamos estar en esta mañana aquí compartiendo de este Cristo tan excelente. Un Cristo que nos alienta, un Cristo que nos da vida, un Cristo que nos dice: venid a mí, los que estáis trabajados, los que estáis cargados, y yo os haré descansar. Y más todavía dice: y aprended de mí. Él vino como ese modelo, ese patrón. Donde nosotros necesitamos realmente como ese alfarero que nos está moldeando a Él mismo. Señor, en esta mañana te damos las gracias porque podamos estar aquí en tus asuntos, en tus negocios. Señor, queremos que tú nos constituyas, nos sature, nos equipe de toda tu persona viviente en nosotros. Haznos una réplica tuya aquí en la tierra, donde tú puedas vivir de nuevo, Señor Jesús, de una manera corporativa con tus miembros, tu iglesia, tu cuerpo, tu expresión, tu extensión. Oh Señor Jesús, límpianos y lávanos con tu sangre preciosa. Lava este conducto, Señor, donde tú puedas fluir con gozo en nosotros. Queremos complacerte en esta mañana, queremos contentarte, queremos, Señor, que no solamente nos enriquezca tú a nosotros, sino que aún nosotros queremos tenerte buen placer, Señor Jesús. Tú cuando estabas en la tierra, tú dijiste que no tenía ni dónde recostar tu cabeza. Señor, que hoy tu iglesia sea el reposo que tú necesitas, donde tú puedas recostar tu cabeza y podamos ser tu extensión, tu cuerpo. Te amamos, Señor. Hermanos y hermanas maravillosos, estamos aquí en el bosquejo número 2, y en este bosquejo número 2, el tema general era conocer, experimentar y vivir al Cristo todo inclusiva para la vida de una iglesia genuina. Maravilloso. No una vida de iglesia organizacional, no una vida de iglesia genuina, donde Él pueda fluir a través de nosotros y entre nosotros haya una comunión maravillosa, sin celos ni contienda, sino que sea Cristo el que reine. Y el mensaje 2, que estamos ahora, este es el mensaje 2, el bosquejo 2, pero este ya es el mensaje 4 de este bosquejo. Es tan rico y tan extenso que aquí estamos involucrados. Hoy ya terminamos este bosquejo 2. Y este bosquejo 2 se titulaba Disfrutar a Cristo como la realidad de la ofrenda de harina, para que nosotros podamos tener una vida cristiana propia de la ofrenda de harina y una vida de iglesia propia de la ofrenda de harina, la cual llegará a su consumación a la Nueva Jerusalén como una gran ofrenda de harina, que será la máxima consumación de la mezcla del Dios triuno con el hombre tripartito. Nosotros somos hombres tripartitos. Maravilloso. Hay un versículo aquí que me gustaría compartir que dice: velad, orad. Esto es en 1 Corintios 16:13. El apóstol Pablo le dice a los corintios, dice: velad. Y no solamente que velad, dice, sino que estéis firmes en la fe y que seamos hombres maduros y esforzaos. Maravilloso. Por eso él también en el capítulo 2:2 dice: y me propuse no saber entre vosotros cosa algunas, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermano y hermana, para que nuestra vida cristiana sea una ofrenda de harina, esta vida
nosotros debemos de poseer la humanidad más elevada. Esta es la razón por la cual Pablo encargó a los corintios diciéndole: sed hombre. ¿Hombres qué? Hombres realmente hombres que debemos poseer una humanidad excelente y elevada. Desde la perspectiva de la ética, nosotros debemos ser de un hombre desde la perspectiva del dominio propio. Oh, queridos hermanos, es maravilloso que nosotros realmente necesitamos ser llenos de sabiduría y del amor, y debemos ser hombres realmente en lo que realmente el Señor desea. Y esto significa que nosotros debemos de tener una humanidad elevada. Y en 1 Corintios podemos ver la verdadera flor de harina. Este libro nos presenta ciertamente una vida de iglesia como ofrenda de harina. Hay muchos problemas, pero realmente hoy nosotros tenemos muchos problemas, pero el Señor está saturándonos de todo lo que Él es. El segundo elemento de la ofrenda de harina era el aceite. La harina fina era esa humanidad de Cristo. Y esto representa, el aceite, el Espíritu de Dios. El libro de 1 Corintios tiene mucho que decirnos del Espíritu. Pablo habla también del Espíritu de Dios en los capítulos 2 y 3. Y en 2:4 el apóstol Pablo dice que su palabra y su predicación fueron con demostración del Espíritu Santo. Y en el versículo 12 también nos dice que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado por su gracia. Oh, ¿no es maravilloso eso? Y luego en 3:16 nos dice: ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos y hermanas, este Espíritu se nos ha sido dado y ahora Él mora dentro de ti y dentro de mí. Él mora en nosotros. Y si no fuéramos uno con el Espíritu, nosotros no podríamos llevar una vida de iglesia. La vida de iglesia es una vida en la cual la humanidad dice que es aceitada por el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Nosotros somos uno con el Espíritu Santo y debemos permanecer en esta unidad. Así que en 1 Corintios podemos ver también que el olíbano, esto es, a Cristo en resurrección. Todo el capítulo 15 está dedicado a la resurrección. Y Pablo nos da una palabra de aliento. Así que, hermanos, mío amado, y se está firme, inconmovible, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestra labor en el Señor no es en vano. Hermanos y hermanas, es maravilloso que podamos seguir ahora compartiendo donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada nos quedamos aquí en un punto donde vamos a compartir solamente el texto, como siempre hago, y no los versículos, solo el texto para ver y coger el hilo de donde nos quedamos más o menos. Y comenzamos por el punto Romano 2, que dice: la ofrenda de harina tipifica nuestra vida cristiana como una duplicación del vivir del Dios hombre que llevó Cristo aquí en la tierra. Es decir, que nosotros hemos llegado a ser esa duplicación. ¿No es esto maravilloso, hermanos y hermanas? Tú debes de animarte y de buscar a este Cristo maravilloso. Así que seguimos ahí compartiendo de donde nos quedamos. La letra A dice: necesitamos disfrutar a Cristo como nuestra ofrenda de harina, día tras día, para que podamos tener una dieta sacerdotal, a fin de que este Cristo pueda vivir de nuevo otra vez en la tierra, por medio de nosotros, en su humanidad divinamente enriquecida. Si tú y yo nosotros comemos a Cristo como la ofrenda de harina, hermanos y hermanas, llegaremos a ser realmente lo que comemos, llegaremos a ser lo que comemos y viviremos por lo que comemos. Señor Jesús,
Esto es muy animante. La letra B dice que al ejercitar nosotros nuestro espíritu para poder tocar el espíritu que está consolidado en la palabra, dice que comemos la vida y el vivir humana de Jesús. Oh, queridos hermanos, y nosotros llegaremos a estar constituidos de Jesús, y el vivir humano de Jesús llegará a ser nuestro vivir humano con las siguientes características de su humanidad divinamente enriquecida. Señor Jesús, esto de verdad es muy animante. La humanidad de Jesús cumple toda justicia cumple. El 3 dice que la humanidad de Jesús es humilde de corazón, humilde. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humanidad de Jesús ama a los débiles. Maravilloso, qué rico. Él es manso y humilde, él ama a los débiles. Señor Jesús. El 5 dice que la humanidad de Jesús es flexible. Él se amorda a ti y a mí. ¿No es maravilloso que Él se amordaba a nosotros? Claro, pero Él se amorda a nosotros porque ese morde nos va a transformar a nosotros también. El 6 también dice que la humanidad de Jesús, dice, la humanidad sirve a otro. Oh, por eso nosotros necesitamos tener este vivir, porque nosotros necesitamos ser esa réplica de Cristo para servir al Señor. El 7, otro punto que dice que la humanidad de Jesús cuida con ternura a las personas. Eso es lo que nosotros también necesitamos cuidar con ternura los unos a los otros. La humanidad de Jesús es ordenada, no es descuidada. Por eso necesitamos ser ordenados y no descuidados. La humanidad de Jesús está limitada por el tiempo. La humanidad de Jesús está limitada por el tiempo, pero una vez que Él fue a la cruz, resucitó y llegó a ser el Espíritu, entró dentro de nosotros y ya no hay límite. Maravilloso. Otro punto. El 10 dice que la humanidad de Jesús es única. Todo esto lo estuvimos compartiendo la semana pasada. El 11 dice, la humanidad de Jesús sabe cuándo llorar. Ahí en la Biblia donde dice que Jesús lloró. Ese aún te digo es el versículo más pequeño que hay en la Biblia. Jesús lloró. El 12 dice que la humanidad de Jesús es humilde. Oh, gracias Señor que tú eres humilde. Así que llegamos a punto Romano 3, que dice, la vida de Cristo y nuestra vida cristiana individual tiene como resultado una totalidad. La vida de iglesia como ofrenda de harina corporativa. Nosotros necesitamos llevar una vida cristiana corporativa. Maravilloso. Señor Jesús. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros por ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Señor Jesús, glorioso. Dice, tal vida es una vida en la cual la humanidad está mezclada con el Espíritu Santo y sobre la cual el Espíritu se ha derramado. Dice, una vida con sal y con olíbano, pero sin levadura y sin miel. Ambas formas de la ofrenda de harina, el Cristo individual y el Cristo corporativo, la vida de la Iglesia, dice que es el alimento que satisface a Dios y nos nutre. Maravilloso, Señor Jesús. La ofrenda de harina tipifica la compenetración que nos introduce en la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para el cumplimiento de su economía. Aquí fue donde nosotros nos quedamos la semana pasada. Así que vamos a continuar
y vamos a seguir, porque realmente es algo maravilloso de verdad. Entonces, entramos en el punto número 1 de esta letra que hemos leído anteriormente, que dice, en 1 Corintios 10:17, el concepto de Pablo según el cual la iglesia es un solo pan. Esto fue tomado del Antiguo Testamento. La ofrenda de harina en Levítico 2:4, esto consistía en tortas hechas de flor de harina mezclada con aceite. Maravilloso. La harina en todas partes era molida o amasada, era mezclada con el aceite. Esto es la compenetración, que es lo que Dios realmente quiere de nosotros. Nosotros no podemos ser granos individuales, aun si recibimos la unción. Ese aceite en el grano se rebala y el aceite se va y se seca el grano. Pero si nosotros somos mezclados, somos molidos, ese grano llegará a ser una harina fina, donde perdemos aún nuestra ser natural y aún nuestra apariencia y aún nuestro rostro, sino que ahora nosotros necesitamos ser aquellos que expresamos el rostro del Señor. El 1 Corintios, que siendo uno solo el pan era uno solo. ¿Por qué? Porque el trigo estaba bien molido. Dice, nosotros con ser muchos, ahora nosotros podemos ser, dice, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y cuando la ofrenda, dice, presente sea una ofrenda de harina cocida al horno, será de flor de harina, torta sin levadura mezclada con aceite de hojaldre sin levadura y ungido con aceite. Maravilloso. Hemos leído el punto 1 con sus versículos y ahora vamos a leer el punto 2. Dice, la realidad del cuerpo de Cristo hecha real para nosotros por medio de que seamos compenetrados conjuntamente, según es tipificado por la ofrenda de harina. Es el vivir corporativa que lleva a los Dios hombres perfeccionados, quienes son hombres genuinos, pero que no viven por su propia vida, sino por medio de la vida de Dios que ha sido procesado, y los atributos han sido expresados mediante las virtudes humanas. Oh Señor Jesús, nosotros si llegamos a ser perfeccionados, eso significa que llegaremos a ser maduros por el ejercicio continuo de nuestro espíritu para rechazar nuestro yo y vivir por otra vida, la cual es Cristo. Maravilloso. Cristo como la vida de Dios. En Gálatas el apóstol Pablo pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Filipenses dice 3:10, a fin de conocerle. Necesitamos conocer a este Cristo maravilloso y experimentar, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en su padecimiento, siendo conformado a su muerte. Maravilloso. Dios eso desea. Él es nuestro molde y necesitamos entrar en ese molde para ser ¿qué? Conformado a su muerte. En Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Moría qué? Moría nuestros placeres naturales,
a nuestra vida natural y realmente vivir en este Cristo tremendo, maravilloso. El punto 3 dice, Dios concertó o compenetró el cuerpo. 1 Corintios. Dice que la palabra griega concertó, esto implica perder, dice que necesitamos perder las distinciones y también significa armonizó, acopló, mezcló y atemperó. Maravilloso. Señor Jesús, dice en 1 Corintios 12:24, porque en los que en nosotros son más decorosos, no tiene necesidad, pero Dios concertó el cuerpo dando más abundantemente más honor al que le faltaba. Maravilloso. 4. Dice, a fin de que nosotros podamos ser compenetrados en la vida del cuerpo, la vida de la iglesia propia de la ofrenda de harina, nosotros tenemos que pasar por medio de ¿dónde? De la cruz. Ahí tenemos que ser crucificados y dejar toda nuestra vida natural, todo tu yo, todo tu carácter y todo lo que realmente es carne. Y hacerlo todo por el Espíritu al impartirnos Cristo unos a otros para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es algo maravilloso. Señor Jesús. En el capítulo 11, en el capítulo del punto 5, dice, punto 5, todos estos puntos significan que nosotros deberíamos de tener comunión. ¿Por qué? Porque la comunión nos compenetra, es decir, nos atempera, nos acopla, nos armoniza y nos mezcla, lo cual hace que nosotros perdamos, digamos, lo que nos distingue, tenemos que perder lo que nos distingue y nos salva de dejar una impresión de nuestra personalidad en cuanto a la vida y la obra de la Iglesia, de modo que Cristo verdaderamente pueda ser el todo y en todo. Colosenses 3:10 dice, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen, dice, que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice Colosenses, el 11 dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaros, ni excita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Maravilloso. Oh Señor Jesús, gracias por tu vida, por esta palabra tan rica y tan alentadora. El 6 dice, nosotros no deberíamos de realizar nada, dice nada, sin tener comunión los unos con los otros, y aún más con los santos que coordina. ¿Por qué? Porque la comunión requiere que nos detengamos cuando estemos a punto de hacer algo, dice, en nuestra coordinación de la vida de la Iglesia y en la obra del Señor. Todos tenemos que aprender a no hacer nada sin tener comunión. La compenetración significa que siempre deberíamos detenernos para tener comunión con otro. Maravilloso. Señor Jesús, tú eres tremendo. Oh, gracias por tu vida en nosotros, Señor. La vida de iglesia propia de la ofrenda de harina es vista propio en 1 Corintios. Señor Jesús, Cristo es el hombre dado a nosotros por Dios. Dado a nosotros por Dios. 1 Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
fiel es Dios, por el cual dice, fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Más por él, dice en 1 Corintios, 1:30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho de parte de Dios, sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención. Maravilloso, Señor Jesús. Oh, esto a mí me anima, hermano, a aborrecer mi vida natural y compenetrarme con los hermanos. Punto 2 dice, la exhortación que el apóstol Pablo le hizo a los corintios, ser un hombre significa de que nosotros deberíamos de poseer la humanidad alta y elevada de Jesús con las virtudes más elevadas, tales como el amor extraordinario, la capacidad ilimitada de ser comprensivo, la fidelidad incomparable, la unidad absoluta y la máxima pureza, la santidad y justicia suprema y la brillantez y la rectitud. Maravilloso. 1 Corintios dice, velad y estar firme en la fe. Esto es algo maravilloso. Dice, velad y estar firme en la fe. Sed hombres maduros y esforzaos. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera lucho el pugilato, no como el que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No sea que, dice, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo venga a ser reprobado. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no se jacta, no se hincha de orgullo. Dice, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. Dice, no se irrita. No toma en cuenta el mal. Dice que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Maravilloso. Todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Maravillosa, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, esto es glorioso. Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas, voy a parar aquí. Hacemos un alto, vais a escuchar una canción ahora y espero que la disfrutéis. Amén. Señor Jesús. Hasta dentro un ratito.
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo con todos vosotros estas riquezas de Cristo. Qué maravilloso de que Él quiere, el deseo de Dios es que Él quiere molernos. Él quiere realmente reducirnos a ceniza, a nada, con el propósito de que sea Él el que fluya a través de nosotros. ¿No es maravilloso esto? Nosotros estábamos, como hemos visto, estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora este Cristo ha venido y nos ha reemplazado en un sentido, claro. Él deja que nosotros tengamos nuestra mente, nuestros sentimientos, pero todo eso Él quiere que lo pasemos por el Espíritu, para que realmente sea Cristo el que pueda fluir a través de nosotros. Y lo que hablemos y lo que vivamos, que sea Cristo en nosotros. En esta harina fina y en este mezcla con el aceite y el olíbano y la sal, esto realmente nos hace una torta, un pan donde muchos puedan comer y puedan ser alimentados, donde no hay miel, no hay, digamos, mezcla humana, porque el amor humano es muy meloso. Ahora, antes de comenzar, terminamos con unos versículos muy ricos, lo repetiré de nuevo. Y también la sal. La sal, la sal lo que lleva la torta, pero lo que no llevaba era ni miel ni levadura, porque todo eso es anormal. Así que qué maravilloso de que la sal mata los gérmenes y desinfecta, pero realmente la miel endulza, pero es pegajosa y mala en un sentido. Y la levadura pues te hincha y es imitación. Así que el resultado va a ser como dice aquí en Apocalipsis. En 21:12 dice que la Nueva Jerusalén tenía un muro grande y alto y con 12 puertas. Dice que en las puertas dice que había 12 ángeles y nombres inscritos que son las 12 tribus de la tribu de Israel. Maravilloso. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La Nueva Jerusalén, hermanos y hermanas, es la máxima consumación de la mezcla del Dios triuno con el hombre. Oh, eso es algo maravilloso. Dios pasó por mucho trabajo, no solo para salvarnos, sino también para unirse a nosotros y mezclarse con nosotros. La Nueva Jerusalén es mucho mejor que una mansión física y celestial, porque hay muchos que esperan ir al cielo a una nueva mansión allí. No, la mansión en la Nueva Jerusalén, que es la mezcla de Dios con el hombre. Dice que es mejor que una mansión física y celestial. Es la mezcla plena del Dios triuno con su pueblo que ha sido redimido, regenerado, transformado en tipología.
La mezcla de Dios con el hombre puede ser vista en Levítico 2:4, con la ofrenda de harina, la cual está compuesta de flor de harina mezclada con aceite. Toda la Nueva Jerusalén es la flor de harina mezclada con el aceite. Es decir, que el Dios triuno se está mezclando hoy con todos nosotros. Y esa mezcla llegará a su consumación a la Nueva Jerusalén. Yo recuerdo un versículo en Efesios 5:26 que dice que nos está lavando por medio del lavamiento del agua en la palabra. Está purificándonos por medio del lavamiento del agua en la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Es decir, Él no está cristificando, igual como petrificando, digamos, cuando un árbol está pasando un río continuamente, se petrifica, llega a ser una piedra por medio de los minerales que se han ido añadiendo. Y este Cristo hoy se está añadiendo a nosotros. Así que es maravilloso. En la Nueva Jerusalén hay 12 cimientos que tienen los nombres de los 12 apóstoles. Hay 12 puertas. Dice que son 12 perlas con los nombres puestos de la tribu. Y hay 12 frutos del árbol de la vida. Maravilloso, Señor Jesús. Así que, hermano, esto es maravilloso. Hay 3 puertas en los 4 lados de la santa ciudad. Por tanto, en los 4 lados hay un total de 12 puertas. El número 4 se refiere a la creación de Dios. En Apocalipsis 4:6 vemos que los 4 seres vivientes representan a todos los demás seres vivientes. El número 4 hace referencia a nosotros, las criaturas de Dios. Y el número 3 hace referencia al Dios triuno. Es decir, que el número 12 consiste en la mezcla y la compenetración de 3 por 4. Esto significa que toda la Nueva Jerusalén es una compenetración, una mezcla del Dios triuno mismo con nosotros los seres humanos. Hermanos y hermanas, Dios se está mezclando con el hombre, sus criaturas, y en su administración eterna en la Nueva Jerusalén. Ese es un número de perfección. Así que maravilloso. Vamos ahí ahora donde dije que nos íbamos a recordar en los versículos de Primera de Corintios, el capítulo 13. A mí me encanta, yo disfruto de una manera algo maravilloso este capítulo 13 de Primera de Corintios, porque en el capítulo 12 es muy rico, muy alentador, después de advertirnos en el capítulo 12:12 de que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, así también Cristo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Los corintios hicieron más énfasis en los dones de sanidad, en los dones de lengua, en los dones de milagro, cuando realmente ese Cristo viviente está dentro de nosotros y Él puede hacer todo eso a través de nosotros. Por eso al final de este capítulo 12, el apóstol Pablo, él dice, bueno, mira, si estáis ahí bien envueltos en los dones y todo, ¿vale? Procurad los dones mejores. Pero el apóstol Pablo, un hombre con mucha sabiduría, un hombre con mucha experiencia, un hombre que vivía y expresaba a Cristo, como él mismo dijo en Gálatas 2:20, que ya no vivía él, mas Cristo era el que estaba, porque él estaba juntamente crucificado. Él dijo, procurad los dones mejores, pero yo os voy a mostrar un camino aún mucho más excelente. Hermano, tenemos que procurar ver esta palabra. Excelente. Mucho más. ¿Qué mucho más? Mucho más excelente. Y entonces el capítulo 13, el versículo 4, y ahí nos está hablando del amor, todo esto, y a mí me enloquece, de verdad. Mira, es como una poesía, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta,
no se hincha de orgullo. El amor no se porta indecorosamente. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Maravilloso, todo lo cree, todo lo soporta. Señor, queremos estar impregnados con ese amor. Bueno, nos quedamos aquí y seguimos con el punto número 3 que dice, si nosotros amamos al Señor y amamos su manifestación, dice, la parusía, la cual significa presencia, nosotros seremos guardados en la esfera en la cual tenemos a Cristo como nuestra humanidad. Maravilloso. La humanidad de los que sirven al Señor es salvaguardada por medio de que oren en el Espíritu Santo a fin de conservarse en el amor de Dios, de modo que amen al Señor al máximo y por medio de que cada día se ofrezcan voluntariamente al Señor, al esplendor, la hermosura de su consagración para ser concebido como el rocío que riega a Cristo. Maravilloso, Señor Jesús. Aquí hay un versículo en Judas, dice, estos son los que causan divisiones, los anímicos, los que no tienen, dice, espíritu, dice, pero vosotros, el 20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservado, dice, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y desde ahora, dijo el apóstol Pablo, me está guardado la corona de justicia, con la cual me recompensará el Señor, juez justo, para aquel día, y no solamente a mí, sino para todos los que hayan amado su manifestación. Amamos, Señor, tu manifestación, porque el amor de Cristo nos constriñe habiendo juzgado así, que uno murió por todo, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan, nosotros, los que vivimos, ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Dice también 1 Corintios, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, dice, las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Por eso en el Salmo vemos 103 dice, y tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de su guerra. Dice, oh Señor Jesús, en el día de tu guerra, en el resplandor de su consagración, y tus jóvenes serán como el rocío en el seno de la aurora. Maravilloso, hermanos y hermanas. Seguimos adelante en el punto 4 que dice, la vida de la iglesia es un vivir en la mezcla de la humanidad, dice, aceitada, la humanidad aceitada. ¿Qué quiere decir? Esa humanidad, nuestra humanidad, aceitada, digamos, empapada por el Espíritu, y con él, y unida al Espíritu. En 1 Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra, ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Maravilloso. Pero nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo. Esto lo dice también 1 Corintios 2:12. Pero nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué dice aquí? Sigue diciendo el versículo, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha dado por su gracia. Dice 3:16, el 1 Corintios, seguimos aquí. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 6:17, 1 Corintios, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Maravilloso. Vamos al punto número 5, que dice que la gracia que disfrutamos hoy es el Cristo resucitado como el Espíritu vivificante. 1 Corintios 15 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado, dice, mucho más que todo yo. Pero Pablo recapacita y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Aleluya, Señor Jesús. 1 Corintios 15:45 dice, y también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, mas el postrer Adán, espíritu vivificante. Maravilloso. La letra A dice, debemos morir con Cristo a nuestro yo diariamente, a fin de que podamos vivir con Cristo para Dios. Diariamente, dice, diariamente. Os aseguro, hermano, dice aquí en 1 Corintios 15, os aseguro, hermano, que por la gloria de que vosotros tengo, dice, tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día muero. 1 Corintios dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere. Por eso nosotros queremos sembrar en el Espíritu. Aquí en el Evangelio de Juan 12:24 dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama la vida de su alma, la perderá. Y el que aborrece en este mundo, para vida eterna la guardará. Maravilloso. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Todo está ahí en el capítulo 12, a partir del versículo 24 del Evangelio de Juan. La letra B dice, debemos demostrar la realidad de la resurrección a ser uno con Dios y al tener, dice, ser uno con, y al tener a Dios con nosotros en el estado que fuimos llamados, Cada uno, hermano, en el estado que fue llamado, así permanezca con Dios. Fuisteis llamado siendo esclavo, no tened cuidado. Aunque pueda hacerte libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo. Señor, porque en que Él fue llamado, el Señor, esclavo y liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado es libre, siendo libre, esclavo es de Cristo. Señor Jesús, hermano, esto es algo maravilloso de verdad. Aquí habla también de que la mujer honra a su marido y el marido honra a su mujer y que no se separe de verdad, sino que realmente ellos puedan ser esos matrimonios fieles al Señor. Amén. La letra C dice, no debemos de elaborar por nuestra vida natural o por nuestra capacidad natural, sino por el Señor como nuestra vida y el poder de resurrección. Maravilloso. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes e inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo
que nuestra labor en el Señor no es en vano. Maravilloso. El 6 dice que nosotros deberemos disfrutar al Cristo crucificado como solución a todos los problemas de la Iglesia. Si nosotros tomamos a Cristo como en resurrección, todo es maravilloso, todo es con un propósito. Así que, Señor Jesús, fiel es Dios, dice, por el cual fuisteis llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, fuimos llamados. Señor Jesús dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que perecen, más para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque ciertamente los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Escucha, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles necedad. Oh Señor Jesús. Oh, dice Marco, de esta manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, dice, se burlaba entre ellos, dice, a otros salvo y a sí mismo no se puede salvar. Que el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora, dice, a la cruz, y que veamos, también dice que los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Qué te parece? El Señor Jesús sufrió ahí hasta de la muerte y muerte de cruz. Fue una vida de resurrección diariamente, una vida de muerte pero a la vez resurrección, porque él vivía su vida natural, pero poniendo siempre los ojos en el Padre. Dice que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice que debemos disfrutar a Cristo como nuestro banquete sin levadura, en el suministro de vida propio de la sinceridad y verdad, quien es absolutamente puro, sin mistura y lleno de realidad. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, dice, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua que he escrito, fue crucificada. Así que celebremos la fiesta, no con la levadura ni vieja ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Queridos hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso, esto es algo glorioso. Nos queda todavía 8 minutitos, tenemos que terminar este bosquejo hoy. Pues son ya 4 mensajes con en este mensaje 2, hablando de la harina fina y de esta vida maravillosa. Señor Jesús, el punto 8 dice, en la vida de la Iglesia, la vida natural debe ser aniquilada. ¿Por qué hay tantas divisiones, tantas contiendas entre los hermanos, tantos grupos, tantos nombres de denominaciones y todo? Esos son divisiones, la verdad, perdona. Pero es así. ¿Pero por qué, hermano? Por eso la vida natural debe ser eliminada. Señor, debe ser eliminada. Dice, en la vida de la Iglesia, la vida natural debe ser eliminada, aniquilada por la sal, que es la cruz de Cristo. Primera de Corintios 15 dice, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Es más, dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Anhelad pues, dice, los dones superiores. Antes lo hablaba, pues yo os voy a mostrar un camino aún más excelente. Excelente, porque el amor nunca deja de ser. Pero las profecías, escucha, dice, te voy a decir dónde está este versículo, porque
Cuando yo hablo, no hablo por mi propia cuenta, sino leo en cuanto a estos puntos, y estos puntos va respaldado por las palabras del Señor. Primera de Corintios dice, 13:8, dice, el amor nunca deja de ser, pero, escucha, pero las profecías se volverán ineficaces y cesarán las lenguas y el conocimiento se tornará inútil, porque ya nosotros no vivimos por el conocimiento, ni por las lenguas, ni por las enseñanzas, vivimos por el Espíritu, por esta persona maravillosa y viviente. En 2 Corintios dice 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, escucha, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque el Señor fue transfigurado. El Señor llegó a ser el Espíritu para entrar dentro de nosotros. 9 dice que Dios desea que cada iglesia local sea una ofrenda de harina que lo satisfaga a Él y provea un suministro pleno para los santos día tras día. Esto significa que comeremos en la vida de la iglesia. Dice, pues la vida de la iglesia será nuestro suministro diario, porque la iglesia llega a ser ese pan. Amén. Señor, su punto Romanos 4 dice, por ser la mezcla del Dios triuno con el hombre tripartito, la nueva Jerusalén será una gran ofrenda de harina, es decir, la máxima consumación del Dios triuno con el hombre tripartito. Dice, oh, esto no es maravilloso, Señor Jesús. Por eso necesitamos seguir viviendo. Por eso dice que necesitamos. 2 Corintios dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el mismo Dios de paz, dice en 1 Tesalonicenses, os santifique por completo y todo vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sea guardado perfecto e irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso. La letra A dice del punto Romano 4, el número 12, que representa la Nueva Jerusalén. Dice, esto indica que la Nueva Jerusalén es la mezcla del Dios triuno, 3, con sus criaturas, 4, que ahí ya lo leímos al principio, el bosquejo. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Dice, oh Señor Jesús, dice en la puerta 12 ángeles y nombre inscrito y sobre las 12 tribus de Israel. Maravilloso. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre esos 12 cimientos dice que estaban los nombres de los 12 apóstoles y del Cordero. Maravilloso. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Y las 12 puertas eran de una sola perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Maravilloso. Y al uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Oh, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Hermanos y hermanas, si os dais cuenta, la Nueva Jerusalén aquí ya está edificada. Vemos al principio en Génesis de que había muchos materiales, y todos los materiales que había ahí en Génesis estaban rociados, esparcidos, pero aquí a lo largo desde Génesis hasta Apocalipsis Dios ha ido edificando, impartiéndose y mezclándose con el hombre. Maravilloso. La Nueva Jerusalén es la mezcla del Dios triuno procesado y consumado con la iglesia tripartita y procesada y consumada. Maravilloso. Señor Jesús, voy a ir leyendo ya los puntos porque ya tengo que terminar. Y ya lo voy a leer ya los versículos. Dice la letra C. Finalmente el Dios triuno eterno llegará a ser la Nueva Jerusalén.
está unida, mezclada e incorporada con todos nosotros. Aquí viene el versículo, pero ya no podemos leer ya los versículos. Sin que, hermanos y hermanas, ha sido un tiempo maravilloso pasando por estos bosquejos y bueno, y seguiremos disfrutando, comiendo y este serie de mensajes, porque este es el bosquejo 2, pero hay 8 bosquejos en los cuales entraremos la semana que viene en el bosquejo 3. Que la paz, el gozo, el disfrute y la vida de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Disfruta esta canción.